Cordial saludo. En este video vamos a resolver este circuito por el método de reducción y expansión. Este sería el ejemplo 3. Si vemos en este circuito hay dos fuentes. Generalmente el método de reducción solamente se aplica cuando tenemos una sola fuente. En caso de que tengamos más de una fuente de corriente, una fuente de voltaje, lo que tenemos que hacer es un análisis por separado a cada fuente. Entonces, como vamos a hacer un análisis por separado, la fuente que no vamos a analizar la tenemos que apagar. Entonces, si nosotros tenemos una fuente de voltaje, una fuente de voltaje y esta está encendida, va a tener ese valor. Pero si nosotros la llegáramos a apagar, nosotros la tenemos que reemplazar por un cortocircuito. Ahora, si nosotros tenemos es una fuente corriente y esa fuente de corriente la vamos a apagar, tenemos esta fuente, nosotros tenemos que reemplazar esa fuente por un circuito abierto. Por un circuito abierto. Vale, entonces, en este caso, en este circuito tenemos dos fuentes, una de voltaje y una de corriente. Entonces, primero voy a hacer el análisis para BS, para la fuente de tensión, o sea que la fuente de corriente la tengo que apagar, por lo tanto la voy a reemplazar por un circuito abierto. Entonces, el análisis para BS sería este. Me quedaría el siguiente circuito. Vale. Prácticamente me queda este circuito. Y acá donde estaba la fuente corriente la reemplazo por un circuito abierto. Lo primero que voy a notar es que esta resistencia de 5 ohmios me queda abierta, entonces por un circuito abierto no fluye corriente, por ende el voltaje también va a ser cero en esta resistencia. Entonces voltaje y corriente para esta resistencia de 5 ohmios va a ser cero, pero bueno, vamos a nombrar las resistencias como para dar un poquito de orden. Entonces nombremos las resistencias. Digamos que esto es R1, esto vaya a ser R2,
R3, R4 y R5. Vale, entonces en ese sentido, la primera simplificación que hacemos es decir de que esto R5 está en circuito abierto, R5 a circuito abierto, por lo tanto bueno, la corriente en R5 va a ser igual a 0 y el voltaje en R5 sería la corriente en R5 por R5, que es de 5 ohms, que eso lógicamente me va a dar 0 voltios. Ya en este circuito vamos a notar de que, bueno, voy a colocarle de nuevo el nombre a las resistencias. Esto era R1, R2, R3 y R4. Entonces lo que vamos a empezar es a simplificar el circuito hasta llegar a una resistencia equivalente vista de los terminales de la fuente de tensión. Entonces lo primero que notamos es que esta resistencia R2, R3 y R4 están unidas por nodos secundarios. Entonces me va a quedar esas tres resistencias en serie, ¿sí? Va a quedar estas tres resistencias en serie y la resistencia equivalente me va a quedar de extremo a extremo. Entonces vamos a llamar a esa RA, que sería R2 más R4 más R3, que sería 10 más 20, 30 más 15, 45 ohms. Listo, entonces, bueno, este era el circuito original. El circuito, la primera simplificación. Y la siguiente simplificación sería hacer la serie de esas resistencias. Por lo tanto, el circuito me queda de esta manera. Acá está R1, R1 era de 15 ohms, o es de 15 ohms, y acá esta resistencia RA, que es de 45 ohms. Bueno, entonces el siguiente paso, vemos de que esa R1 y RA están en paralelo y podría hallar una resistencia RB. Bueno,
Entonces sería 45 por 15 dividido entre la suma de las dos, que es de 60. Entonces se me da 11,25 voltios. Entonces listo. Y lo que decimos acá de este tercer circuito es que el voltaje en RB, que es de 20 voltios, va a ser igual al voltaje R1 y el voltaje RA. Entonces, fíjense, en este circuito ni siquiera tenía que hallar la corriente, porque cuando me voy a regresar es un paralelo. O sea que este tercer paso, esta tercera simplificación, no era necesaria. O sea, yo me pude llegar hasta acá, hasta el segundo circuito, y ya ver de que como tengo una fuente de voltaje en paralelo con el R1 y RA, me puedo empezar a devolver, porque ya acá en este circuito 2 yo ya puedo empezar a decir que voltaje en R1 es igual al voltaje en RA, que es igual a 20 voltios, y me puedo empezar a hallar las corrientes. Entonces acá corriente en R1, voy a conectar que se me descarga mi computador. La corriente en R1 al final de cuentas es igual al voltaje en R1 sobre R1, o sea 20 sobre 45. Haciendo esa operación, 20 sobre 45, 20 me da que eso es de 0,44 amperios. Entonces y la corriente en RA es igual a, perdón, R1 era de 15, ya lo corrí. Esta es la que me da de 0,44 amperios. Y esta era de 15, el R1. R1 es 20 dividido entre 15, 1,33 amperios. Listo. Me regreso al circuito inmediatamente anterior. Al circuito 1. Y lo que digo, corriente en RA, bueno, corriente en R2 es igual a la corriente en R4 igual a la corriente en R3 igual a la corriente en RA. Y con eso ya puedo hallar los respectivos voltajes, ¿no? Que sería voltaje en R2 voltaje en R3 y voltaje en R4.
Entonces lo que tengo que es multiplicar 0.44 amperios por cada uno. Bueno, en este caso me da 4,44 voltios en el R3. Con el R3 es de 20. $8,88 voltios, y en esta me da 6, vale. Ya con esto ya los voltajes, porque inmediatamente en el circuito original ya íbamos allá la corriente en el R5 y el voltaje en el R5, que era de 0, de esa resistencia que quedaba circuito abierto. Ya ahí hallé todas las contribuciones que hace esa fuente de tensión. Ahora vamos a mirar las contribuciones que hace la fuente de corriente. Entonces, para mirar las contribuciones de la fuente de corriente, lo que vamos a hacer es coger esa fuente de tensión y la vamos a reemplazar por un cortocircuito. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo acá. Vamos a copiar este circuito acá. Vamos a salir a analizar. Bueno, entonces el análisis para IS va a consistir en reemplazar la fuente de tensión por un cortocircuito. Entonces me queda así. Y vamos a tratar de reducir a una resistencia equivalente vistas de los terminales de la fuente de corriente. El primer paso, si este es nuestro circuito original, es notar de que R1 va a estar en corto. Esto es un solo nodo. Y esa R1 está partiendo del mismo nodo y llega al mismo nodo. Por lo tanto puedo afirmar de que esa resistencia se encuentra en corto. Entonces lo primero que voy a hacer es quitar esa resistencia de R1. Entonces al quitar esa resistencia de R1, vamos a mirar cómo me queda el circuito. Me quedaría el circuito. Vamos a ver si lo puedo copiar aquí.
y quito R1, o sea esa resistencia estaba en cortocircuito. Entonces el circuito que me está quedando es un circuito así. Esa sería la primera simplificación. Entonces, lo que voy a notar es que R2 y R3 ahora quedan unidas por un nodo secundario. Entonces R2 y R3 están en serie. Entonces lo que hago es hallar una RA, RA que sería la serie de R2 más R2 más R3. 10 más 20, eso es igual a 30 ohms. Y la resistencia me queda de extremo a extremo. Entonces el siguiente circuito es este, el paso 2. Sería tener acá la RA, que es de 30 ohms, acá la R4 que es de 15 ohms, y esta resistencia de 5 ohms que es R5. Listo. Paso siguiente, sé que esa RA con R4 están en paralelo, entonces hago ese paralelo. Esa operación me da que es de 10 ohmios. Y ya el siguiente circuito circuito 3, y esta es RB, que es de 10 ohmios. Bueno, ya por ejemplo podría calcular una serie y después que sería una resistencia de 15 ohms, la resistencia equivalente, y empezarme a devolver. Pero voy a notar una cosa, que yo me voy a devolver por corriente, entonces ese paso que haga no es necesario, porque ya acá ya sé que la corriente en R5 y la corriente en RB es de 2 amperios. ¿Sí? O sea, hay una sola malla y hay una fuente de corriente, entonces la corriente en R5 va a ser igual a la corriente en RB, que es igual a 2 amperios. Y por lo tanto puedo calcular el voltaje en R5, que sería igual a la corriente en R5 por R5. Entonces eso me da 10 voltios. Y el voltaje en RB es igual a la corriente en RB por RB, que sería de 2 por 10. Entonces eso sería 20 voltios. Listo. Ya con eso ya me puedo regresar al circuito inmediatamente anterior y puedo afirmar que el voltaje en RA es igual al voltaje en R4 igual al voltaje de la expansión, que era el voltaje RB, que es de 20 voltios.
y con ello hallo las corrientes. Veinte dividido entre 30. 2/3, o sea 0,66 amperios. Bueno, vamos a dejarlo así. Y la corriente en R4 es igual al voltaje en R4 sobre R4. 20 dividido entre 15. 4/3. 1,33 amperios. Listo. Ya ahí me puedo regresar al siguiente circuito anterior, ¿no? Me regreso al circuito 1 y lo que voy a decir es que la corriente en R2 es igual a la corriente en R3 igual a la corriente de RA, y la corriente de RA era de 0,66 amperios. Con ello puedo hallar el voltaje en R2 que sería de y el voltaje en R3 que sería de, bueno, utilizando el 2/3 sería eso de $13,33. Listo. Me regreso al circuito original y en el circuito original lo que digo es que la eliminación que hice fue voltaje en R1 era de 0 porque esa R1 está en corto. Por lo tanto la corriente en R1 es igual al voltaje en R1 sobre R1, que lógicamente me da de 0. Listo. Ahí ya he hallado todas las contribuciones que me hizo R1, que todas las contribuciones que me hizo BS y todas las contribuciones que me hizo IS. Entonces ahora lo que me resta es hallar BX, BY, IA y B. Para eso debemos colocarle la polaridad o mirar cuál es la polaridad de la corriente en cada contribución. Entonces entonces la corriente en el circuito de BS va a partir del terminal positivo de la fuente, o sea, va a partir así y se va a ir de esta manera. Al llegar a este nodo se me va a dividir
en dos. Se me va a ir así, se me va a ir así. Esta corriente va a continuar así. Acá por el circuito abierto no va a fluir, va a seguir así. Va a seguir así. Acá. Esta corriente, esta resistencia R1 ya no se regresa para R3, sino que el objetivo de eso ya es tocar el terminal negativo de la fuente, y por lo tanto todas esas corrientes se van a ir así. Entonces ese va a ser el flujo de corrientes. Miremos ahora el flujo de corrientes en la fuente de corriente. Entonces la corriente parte de acá del terminal positivo de la fuente, se me va a ir acá, va a llegar a este nodo. Entonces por acá se va a ir una corriente y por acá otra. Se me divide en dos. Entonces la corriente acá sigue hasta este punto. Acá R1 está en corto, por esa resistencia R1 no se va corriente, sino que toda la corriente sigue por acá, por este camino. Y la corriente llega acá, se va acá porque por R1 no se iba a ir corriente. Y el objetivo es llegar a este nodo al negativo de la fuente. Entonces ya cuando llegan a este nodo habrá terminado el recorrido. Entonces este es el flujo de las corrientes. Entonces en base a ese flujo es que le vamos a dar la polaridad a las fuentes, ¿no? Entonces en cada polaridad, en las resistencias me da la polaridad como entre la corriente, o sea que en esta resistencia la polaridad de esta fuente era como más menos, acá más menos, esta más menos, y en esta más menos. De esa manera es que tenemos las polaridades en esa contribución de BS. Acá las polaridades me van a quedar esta resistencia más menos, acá la corriente más menos, más menos, en esta resistencia más, y en el listo. Estas polaridades van a ser muy importantes para mirar qué voltajes se van a sumar y qué voltajes se van a restar. Listo, entonces vamos a mirar. Bx tiene marcada esta polaridad. Entonces vamos a mirar si Bx tiene la misma polaridad en este circuito. Entonces vamos a mirar que si efectivamente tiene la misma polaridad. Entonces en este caso vamos a anotar acá los valores. Bx a que va a ser igual la contribución que hace la fuente de voltaje es de R2, entonces sería el voltaje de R2, pero ese voltaje en R2 va a ser positivo porque me coincide con el flujo de corrientes de ahí de esa fuente de tensión. Pero ahora notemos en R2 en la contribución que hace la fuente de corriente. Si nos fijamos, mire, acá está más y acá está el menos. Entonces fijémonos de que tienen polaridad contraria acá al circuito original, ¿sí? En el circuito original están con polaridad contraria, entonces como tiene la polaridad invertida, ese voltaje va a ser negativo, o sea, R2' es el voltaje de la que hace la contribución de fuente de voltaje, y R2' es la contribución que hace la fuente de corriente. Entonces el voltaje en R2' sería el de acá,
que sería de 4,44. Y el voltaje en R2', es este voltaje en R2, que es de 6,66. O sea que por lo tanto esto me da menos 2,2 voltios. De esa manera se traza. Ahora miremos las contribuciones que hace BY. Para BY notamos de que las polaridades acá van a tener la misma polaridad. Bueno, realmente debería borrar. Bueno, no puedo borrar eso. Para no confundirnos. Está muy sobrecargado ese circuito. Listo, así creo que me queda mejor. Vale. Vamos a hallar BY. BY es el voltaje en R4. Fijémonos que para BS va a tener la misma polaridad, entonces sería voltaje R4'. Y acá en la contribución que hay IS también tiene la misma polaridad, mire, tienen acá el más, tienen la misma polaridad, entonces como tienen la misma polaridad también va a ser positivo. Entonces ahí sumo las dos contribuciones, entonces sumo los dos voltajes R4. Entonces R4 acá era de 6,66 y en el otro era de voltaje en R4 de 20. Entonces sería acá 20 y acá de 6,66 y 20. Entonces es 6,66 más 20. 26,66 voltios. Listo. Ahora miremos las otras corrientes. La corriente en IA vale, la corriente en IA en nuestro caso, por ejemplo, sería el mismo corriente en R1 con la misma polaridad porque van la misma flechita. Miremos de no, acá va negativo, mire. Ya va así subiendo y acá en la contribución que hace BS va bajando, entonces esta corriente en R1 me queda negativa. Acá la contribución que hace para IS, recordemos que R1 quedó en corto, entonces R1 era 0, hemos dicho que por ahí no fluía corriente, entonces es más 0. Entonces va a ser en la corriente en R1 menos la corriente en R1.
que hace la contribución de fuente de tensión. Entonces eso era de y la corriente en B. Bueno, miremos acá, la flechita va hacia acá y acá va en sentido contrario, o sea que también me va a ser negativa. Entonces sería menos, esa era corriente en R3, menos corriente en R3 prima, y acá la flechita va así y en este va así. Entonces también esto, no, ahí sí iría en el mismo sentido, entonces sería más corriente en R3 2 prima. ¿Quién era la corriente en R3? Prima, la contribución que hace la fuente de corriente. ¿Qué sería? ¿En dónde está la corriente? Acá. 0,44 amperios. Entonces, menos 0,44 y la de la fuente, la contribución que hace la fuente corriente es de 0,66. Entonces sería esto sería de esta manera, menos 0,44 más 0,66 amperios. O sea que eso es de 0,22 amperios. Bueno, listo. Y con eso habríamos terminado este ejercicio. Entonces ya lo que me interesa son estos resultados finales, que serían la respuesta al ejercicio. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.